RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros el doctor César Villacrés Vela, él es coordinador de la unidad de ortogeriatría del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologur en el Callao. Debemos indicar que este hospital está ubicado en la provincia constitucional de Callao, a poco menos de 30-40 minutos del centro de la capital y pertenece a eSalud. Con él vamos a conversar acerca de cuáles son los cuidados, cuál es la atención que se debe tener en las lesiones en personas adultas mayores, y esto tiene que ver en el marco del Día Mundial del Adulto Mayor que tiene lugar el 1 de octubre. Doctor Villacrés, yo le agradezco la amabilidad de atender a esta invitación de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos tus oyentes a nivel nacional. En este marco del Día Mundial del Adulto Mayor, es importante recalcar la importancia que el adulto mayor tiene para el progreso de nuestro país. Tenemos que entender de que, solamente para hacer un poco de hincapié en esto y un poco, como dice, de efemérides, ¿por qué se creó el Día del Adulto Mayor el 1 de octubre? Es para poder luchar básicamente contra todo esto que significa los estereotipos y discriminación que se tiene para el adulto mayor. Y ya desde el año 1990 la ONU, conjuntamente con la OMS, dictaminó que el 1 de octubre sea declarado el Día del Adulto Mayor. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque a nivel mundial existen 600 millones de adultos mayores y en nuestro país estamos alrededor de 3 millones de adultos mayores, lo que significa un 10% de esta población. Y si nos proyectamos al año 2050, esta población se va a duplicar, casi va a llegar a 5 millones de adultos mayores, lo que va a representar un 25% de la población total. Ahora, ¿está cambiando la conducta de las familias respecto al adulto mayor? Absolutamente. Hay que tener en cuenta de que existen muchos estereotipos que se están marcando en los adultos mayores. Básicamente, las conductas que se tienen hacia el adulto mayor son muchas veces de discriminación y rechazo que se puedan presentar en algunos casos, como teniéndoles de alguna manera de algún lado, dejándolos de lado y limitando su capacidad de desarrollo personal en estos casos, ¿no? Y eso muchas veces, ese tipo de discriminación o problemas que se puedan generar en los hogares, impacta en la calidad de vida de esta persona, ¿no? Puede producirles depresión, puede producirles maltratos, que no necesariamente es el pegar a un adulto mayor, sino los maltratos emocionales que se pueden producir producto de esta mala respuesta que se puede tener de la familia. O sea, mucho juega en la calidad de vida el entorno, ¿no? Exactamente, el entorno familiar, el entorno social, inclusive la comunidad. O sea, ¿cómo es que nuestros adultos mayores son tratados por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestras ciudades? Y muchas veces estos problemas que se pueden presentar en los adultos mayores, pueden ser lesiones, pueden ser caídas o alguna otra condición del adulto mayor, se van a deber muchas veces a que las ciudades no son entes amigables para el adulto mayor. Y eso puede generar una serie de problemas en la calidad de vida de los adultos mayores y en su salud. Antes de conversar justamente acerca de la atención en lesiones en personas adultos mayores, me gustaría saber ¿y cuál es el enfoque que en estos momentos tiene eSalud frente al adulto mayor, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. eSalud está muy preocupado básicamente por todos estos cambios que se están dando a nivel poblacional. Entonces, todas las políticas que se están dando a los adultos mayores está centrado en mejorar la calidad del adulto mayor, en buscar la prevención de problemas de enfermedades crónicos que se puedan presentar y a partir de eso generar programas que sean eficientes y que sean amigables para el adulto mayor y en ese sentido lograr solucionar los problemas que se van presentándose. Ejemplos, tenemos programas para la depresión alta, para la diabetes, para los programas de prevención de caídas. En este caso también tenemos programas para la prevención de fracturas de caderas, que tenemos un plan muy interesante que tenemos en el Hospital Sabogal. Entonces, dentro de toda esta característica que está dictaminado por la Presidencia Ejecutiva de Salud, tenemos la obligación de crear por necesidad y porque creemos necesario para los adultos mayores programas específicos en el desarrollo para prevenir básicamente toda esta serie de problemas. Un adulto mayor o un anciano, como decimos nosotros, es un mundo de problemas que tenemos que aprender a abordarlos y no desde una visión curativa, sino preventiva, que es lo más importante que hacemos enfoque en Qué interesante lo que usted dice, ¿no? La prevención ahora es elemento clave, ¿no? Para
el mejoramiento en la calidad de vida, ¿no? Absolutamente. Bien, estamos dialogando con el doctor César Villacrés Vela, coordinador de la unidad de ortogeriatría del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, que está ubicado en la provincia constitucional del Callao. En primer lugar, ¿qué es la ortogeriatría? Muchas gracias por la pregunta. La ortogeriatría es una subespecialidad de la geriatría que se involucra directamente con el tratamiento inicialmente de lo que son las fracturas de caderas. ¿Qué son las fracturas de caderas para que nos puedan entender nuestros oyentes? Las fracturas de caderas son, valga la redundancia, la fractura que se da de la parte proximal del hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur, que es nuestra cadera, que está básicamente en la parte que une la pelvis con el fémur. Entonces, ¿qué es lo importante saber de esto? Cuando uno se fractura la cadera, y es mucho más frecuente en los adultos mayores, y dentro de ellos, los más ancianitos, o sea, los que son mayores de 80 años para arriba, son los que más se van a fracturar la cadera, van a presentar algo que es algo muy... La pérdida de esto de acá, que es la limitación funcional, o sea, la autonomía. Yo cuando me fracturo la cadera ya no puedo caminar. Y eso se va asociado con el dolor. Entonces, esta fractura, este tipo de fractura, es la más común en los adultos mayores. Y por lo tanto, el programa creado por el Salud por el Hospital Sabogal está enfocado en tratar esta patología de una manera integral. ¿Qué significa? Que usualmente cuando nosotros asociamos fracturas, pensamos que es solamente un procedimiento quirúrgico. En este caso, la fractura de cadera se ha cambiado este paradigma de atención o este estereotipo de atención hacia una atención integral. ¿Qué significa esto? Que no solamente nosotros estamos enfocados en operar al adulto mayor, sino en devolverle la funcionalidad perdida a partir de un programa integral de atención que va desde el tratamiento hospitalario y poshospitalario, domiciliario y terapia física preventiva y precoz para recuperar la funcionalidad perdida por esta patología. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque muchos de los adultos mayores que se caen, y esto es algo que se produce a nivel mundial, el 10% de los adultos mayores que sufren fractura de cadera el primer mes fallecen. Y al año fallecen más o menos el 30%. Quiere decir, de cada 100 ancianos, 30 van a fallecer. ¿Y por qué? Se debe a la característica de la fractura, básicamente, y a las complicaciones que éstas se van asociando. Y a pesar de que se pueda tener una intervención adecuada que se pueden dar en algunos otros lados, se van a presentar todos este tipo de condiciones, por la cirugía, por los medicamentos, porque se exacerban patologías crónicas que probablemente no estaban tan claras antes de que se produzca la Ahora, se lesión. presentan casos donde por la edad y por lo complejo de la operación, al paciente se le interviene, pero tiene que seguir todo un protocolo en cuanto al cuidado, ¿no? Claro. Entonces, siendo una persona adulta, muchas veces este protocolo no lo puede cumplir, ¿no? Y ahí los riesgos, ¿no? Sí, hay dos tipos de protocolos que se sigue siempre en un paciente que va a ser operado, básicamente en lo que es fractura de cadera. En primer lugar, quiero dejar claro de que la fractura de cadera es más común en los adultos mayores, o sea, cuanto más ancianitos se caen, es más, y eso no contraindica por sí, y eso es algo muy importante que quiero hacer claro a mis colegas a nivel nacional, de que involucra que no deba de operarse un adulto mayor. Lo que se tiene que buscar son las estrategias adecuadas para que el adulto mayor llegue en la mejor condición para que sea operado. En salud estamos muy preocupados por eso y existen protocolos de atención que están dictaminados para que se pueda hacer de una manera eficiente el trato de estos pacientes mayores y que se pueda cumplir de manera adecuada. Una persona con Alzheimer se cae, sufre una fractura, ¿puede ser operada con facilidad? ¿Una persona que se olvida, que tiene? ¿Sí? Sí. El Alzheimer no es una contraindicación para no operar a un adulto mayor. ¿Y para el post-operación? El postoperatorio, lo que pasa es que tenemos que ver que el Alzheimer es una enfermedad crónica y se asocia mucho a lo que es la demencia, que es el nombre más común como se conoce. Entonces, cuando tenemos un paciente con demencia, nosotros tenemos que ver la condición previa. Cuando hablamos ya de un paciente que va a requerir un tratamiento quirúrgico, nosotros valoramos algo muy importante que se llama funcionalidad. ¿Qué significa funcionalidad? La capacidad que tenía el individuo antes de que se produzca esta lesión. En este caso,
si la persona podía caminar, si la persona podía hacer algunas actividades como ir al baño, subir escaleras o algunas otras actividades básicas de la vida diaria, entonces nosotros valoramos si ese paciente está en condiciones de poder recibir una atención quirúrgica. Si cumple, si hace todas esas actividades básicas, nosotros decimos que sí, se puede operar. Pero si es una persona, pongámonos en el otro ejemplo, que tiene una enfermedad terminal oncológica o inclusive una demencia avanzada severa, que ya está completamente postradito en cama, que ya está con una sondita nasogástrica y es usuario de pañal, y que la fractura en sí no le genera ningún dolor, entonces en este tipo de pacientes probablemente el tratamiento quirúrgico no sea la mejor opción, sino el tratamiento conservador, que en este caso sería la inmovilización y manejo del dolor con analgésicos, ¿no? Ahora, en casa, el cuidado en casa luego de la operación. Perfecto. Cuando nosotros hacemos una intervención domiciliaria, tenemos que ver dos cosas. En primer lugar, ¿en dónde más se caen los adultos mayores? La fractura de cadera es una consecuencia de una caída. Y la caída, por lo general, se da en los domicilios de las personas. Entonces, más o menos el 90% de caídas que se producen y que producen fractura de caderas se producen en el domicilio. Entonces, cuando hablamos del cuidado postoperatorio, porque muchas veces estos pacientes llegan sin un manejo inicial, entonces lo que nosotros vamos es al domicilio a establecer cuáles han sido las condiciones que han producido la caída. ¿Con qué fin? De evitar de que se vuelvan a caer. Entonces ahí vamos a atacar todo lo que son factores intrínsecos, o sea, del adulto mayor, que pueda tener unas buenas gafas, que pueda escuchar bien, que pueda tener un buen par de zapatitos, que no tenga problemas en los pies para que pueda volver a caminar, y también ver las condiciones de la casa. Y muchas veces, como puede pasar a nivel nacional y mucho también que nos pasa acá en Lima Norte, es que la autoconstrucción es uno de los grandes limitantes que tenemos para a veces hacer una intervención efectiva, ya que las casitas son hechas a veces de manera artesanal y que no cumplen con parámetros establecidos, lo cual a veces puede ser una condicionante en contra del adulto mayor. Lo otro que tenemos que hacer, y es algo que nosotros nos preocupamos mucho en el Hospital Sabogal y en Salud, es de capacitar al familiar en los cuidados postoperatorios que se tienen que dar cuando un paciente es tratado. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Capacitamos a las personas de cómo movilizarlos, cómo hacerles la terapia física y cómo darle los medicamentos necesarios durante este periodo de adaptación que tienen que tener, con el fin de comprometerlos a que el adulto mayor vuelva a recuperar la funcionalidad perdida, porque existe un estigma muy importante en este tipo de poblaciones y mucho en estas familias, que es básicamente tenerle miedo a que una persona postoperada de fractura de cadera se vuelva a romper como dicen, el huesito que ya se unió a partir de la operación realizada. Entonces, ese miedo tratemos que cambiarlo, porque una vez que un paciente está operado, en un corto tiempo, con los cuidados necesarios, puede volver a caminar, pero a veces llegamos a la casa y encontramos al adulto mayor echadito, aislado, que es un tipo de maltrato en realidad, pero a veces este tipo de maltrato se da por desconocimiento de la familia, por creer que dejándolo echadito y sin movilizarlo va a recuperar más rápido la funcionalidad, lo cual es completamente errado. Ahora, ¿qué es lo que más se recomienda en casa en estos casos? Luego del postoperatorio, ¿no? Que se ejercite, que tenga un nivel de comunicación permanente con la familia, ¿no? Que tenga todas las facilidades. Todo lo que tú dices es lo correcto. En realidad, el trabajo y la intervención debe de ser de múltiples dimensiones. O sea, quiere decir que tenemos que ver desde el punto de vista familiar, la familia tiene que involucrarse, ayudar al adulto mayor a que recupere las funcionalidades perdidas. Si tiene un buen estado de conciencia, el adulto mayor tiene que volver a recuperarlo en el menor tiempo posible. Ahora, la terapia física precoz, cuanto más rápido se inicie, tiene mucho mejor efecto. Y eso es algo que dentro de todos los sistemas de salud, el Ministerio de Salud y tal vez Fuerzas Armadas, están trabajando de manera conjunta en ofrecer programas más amigables que puedan beneficiar en el proceso de rehabilitación al adulto mayor. Los ejercicios que se tienen que ser ejercicios especializados, que en realidad no son muy difíciles de lograr, pero que sí pueden tener un impacto muy importante en la calidad de atención de los adultos mayores. Y en general, para todos nuestros amigos y colegas de provincias, se deben de crear programas especiales para los adultos mayores y mucho más de esta patología. Esta patología está creciendo
bastante en los últimos años. Nosotros tenemos un crecimiento del 35% de casos en los últimos 5 años y esto proyectado probablemente se va a duplicar la tasa de pacientes que vamos a tener en los siguientes 15 a 20 años. Entonces, la responsabilidad del sector salud, en este caso de salud, es crear medidas que se vayan a poder enfrentar estos problemas que se van a ir presentando de acá en adelante. Bien, doctor César Villacrés Vela, coordinador de la unidad de ortogeriatría del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, yo quiero agradecerle la amabilidad. Muchas gracias. No sé, seguramente usted tiene alguna recomendación adicional que brindarle a los oyentes, ¿no? Bueno, básicamente decirles de que en el marco de este Día Mundial del Adulto Mayor, entendamos que los adultos mayores forman parte muy importante de nuestra sociedad. Y como parte importante de nuestra sociedad tenemos que velar por sus derechos y deberes para que puedan ser respetados de una manera adecuada por todos los otros. Bien, le agradezco la amabilidad. Estuvo con nosotros el doctor César Villacrés Vela, coordinador de la unidad de ortogeriatría del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, que pertenece a ESalud. RCR, la red que comunica y une al Perú.